Muy buenos días, hermanos. Seguimos en esta hermosa serie Modelo que estamos pues nosotros estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses y estamos viajando en esta hermosa aventura. Ya hemos visto 3 lecciones importantísimas que nos da el libro de Primera de Tesalonicenses. Y lo primero que hemos visto es lo que debemos ser. Luego hemos visto que los de Tesalónica eran una iglesia bien informada. Luego hemos visto que Tesalónica fue retada, todos fueron retados a ser siervos. Y Pablo y Timoteo eran ejemplos de servicio. Y ellos enseñaron a los de Tesalónica a servir. Y vemos, ¿no?, que hasta donde hemos avanzado, esta iglesia realmente era un modelo, y es un modelo a seguir. Es una iglesia que cumplió fielmente sus deberes, y es una iglesia que se informaba bien, sabían quién era Pablo, sabía cómo le iba Pablo, sabía lo que sufrió Pablo, y bueno, y también es una iglesia que aprendió a servir. Lo que hoy vamos a ver es siguiendo la instrucción. Los de Tesalónica era una iglesia que había tomado muy en serio seguir la instrucción dada por Jesucristo a través del apóstol Pablo. Y les invito a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 4. No vamos a poder ver todo el capítulo 4, es muy extenso. Solamente vamos a estudiar los primeros 8 versículos, porque las instrucciones que Jesús da a través de Pablo son varias, y solamente hoy vamos a ver una instrucción. Dios mediante, el próximo domingo estaremos viendo otras 2 instrucciones. Pero dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 al 8, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Si ustedes recuerden, ya hemos visto todo lo que hemos tratado, ¿no? O todo lo que Pablo trató en el capítulo 3. Y en base a este capítulo, Pablo, según el versículo 1, hace 2 cosas interesantes. Les ruega y les exhorta. Ahora, cuando les ruega, primero viene a nuestra mente, ¿no? Nos imaginamos probablemente a un apóstol Pablo arrodillado, rogándoles a ellos, ¿no? Y no, cuando habla acá de rogar, se refiere a que Pablo les está pidiendo a ellos de una manera humilde y de una manera amable. Ahora, les exhorta, o sea, quiere decir, y eso lo hemos visto también el domingo antepasado, cuando él usa la palabra exhortar quiere decir ponerse al lado y animar. Entonces, Pablo usa esta palabra para expresar su deseo de ir y ayudar al crecimiento espiritual de los de Tesalónica. Usted recuerde que desde que iniciamos el estudio de Tesalónica era una iglesia que estaba padeciendo persecución. Pablo apenas estuvo con ellos 3 semanas, y durante 3 semanas le dio una enseñanza intensiva de lo que enseña el Señor en su palabra. Y Pablo tuvo que dejarlos abruptamente a causa de que un grupo de personas que no creían en Dios le causaron problemas, y él tuvo que retirarse de Tesalónica. Entonces, él en 3 semanas había capacitado intensamente a los nuevos convertidos allí en Tesalónica. Pero él les ruega y les exhorta a que continúen haciendo lo que ellos aprendieron de él. Entonces, vamos a ver, hermanos, que lo que Pablo escribió en los versículos siguientes no era nada nuevo para los Tesalónica, no había ninguna novedad. Ellos ya sabían, porque el apóstol Pablo en esas 3 semanas había invertido bastante tiempo para capacitarlos. Entonces, en las pocas semanas que estuvo con ellos, él los instruyó,
Él los capacitó, lo que nosotros conocemos como el discipulado, ¿verdad? Nosotros, digamos, inculcamos aquí en la iglesia a que los hermanos se discipulen, se capaciten. Les animamos para que ingresen a la Escuela Bíblica Kairos, para que lleven cursos. Y de igual manera, Pablo invirtió un tiempo intensivo para capacitar a los de la iglesia en Tesalónica. Entonces, sobre todo en los aspectos básicos de la moral cristiana, hemos visto y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que el contexto moral que rodeaba a los de Tesalónica no era nada agradable. Es como en nuestros tiempos, ¿verdad? En nuestros tiempos, si hablamos de cuestiones morales, tenemos un ataque muy fuerte cada segundo de nuestras vidas. Y es lo que va a ahondar Pablo más adelante. Pablo sabía que era importante instruir a los nuevos creyentes en estas cosas sobre la moral cristiana. Ahora, ¿qué es lo que aprendieron de Pablo? Es interesante observar desde que comienza el versículo 1 y el versículo 2 que él dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora, ¿qué aprendieron de Pablo? Él lo dice de una manera resumida: cómo conviene conducirse, o sea, su forma de vida. Su forma de vida tenía que marcar la diferencia con las personas que no conocen a Dios. Su forma de vida tenía que ir contra la corriente de este mundo. Luego, agradar a Dios. O sea, los de Tesalónica tenían que continuar no agradándose a sí mismos, sino agradando a Dios. Es lo que Pablo les enseñó. Y también Él les enseñó que abunden más y más en amor y en santidad. Entonces, y eso es lo que Pablo les pide a los de Tesalónica, que no se estanquen, sino que haya un crecimiento permanente en santidad y amor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí en el versículo 2 dice: porque ya sabéis, y eso es lo que va a tratar, ¿no? Esta serie de sermones, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, ¿no? Es por eso que el sermón de hoy se titula Siguiendo la instrucción, parte 1, porque el próximo domingo vamos a ver la parte 2. Ahora, muchos de nosotros somos el resultado del asesoramiento, somos el resultado de la instrucción, somos el resultado de consejos, de llamadas de atención de nuestros padres para nuestro bien. Nos hemos logrado, tenemos conductas bien marcadas en nuestra vida porque nuestros padres nos instruyeron y en muchas formas, y somos el resultado de ello. Entonces, lamentablemente hay otros casos de personas que han obrado mal. ¿Por qué? Porque no siguieron la instrucción o no recibieron la instrucción, o recibieron la instrucción pero no acataron la instrucción recibida por sus padres o otras personas, ¿no? Que de buen corazón muchas veces nos aconsejan. La instrucción está presente en muchas áreas de nuestra vida. La instrucción está presente en nuestra área laboral también. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando tenía 18 años, entré a trabajar a una empresa textil. Y el primer día mi jefe me dijo lo siguiente: te voy a poner una persona para que esté contigo durante un mes. Y todas las instrucciones que te dé, tú debes seguirlo al pie de la letra. De tal manera que si tú sigues al pie de la letra todas las instrucciones que te dé esta persona, entonces vas a emprenderte bien. Ahora, luego me presentó esta persona y esta persona me llevó a una sección de máquina. Era una máquina bien larga, era desde la puerta hasta la puerta de vidrio. Una máquina, jamás he visto un motor tan grande. Pero antes de acercarme a ese motor,
él me dijo lo siguiente: te voy a llevar a un lugar donde hay unas reglas, y tú tienes que seguir al pie de la letra esas reglas. Y habían ahí 8 reglas. Ahora, él me dijo lo siguiente: sigue al pie de la letra estas instrucciones. Si tú sigues al pie de la letra estas instrucciones, entonces vas a llegar a tu casa completo. ¿Cómo le digo que voy a llegar a mi casa completo? Sí, porque algunos, por no seguir las instrucciones, unos se han quedado sin mano, se han quedado sin dedos, otros sin brazo. ¿Tu misión cuál va a ser? Primero vas a ordenar los hilos. Si tú ves que un hilo está salido, lo vas a colocar en su sitio. Me enseñó cómo se colocaba. La otra semana vas a trabajar ya no arriba acomodando los hilos, sino te voy a enseñar cómo limpiar abajo. Abajo es lo más peligroso, porque abajo del motor tú puedes perder un dedo, puedes perder un brazo, hasta puedes perder tu cabeza. Entonces, sigue las instrucciones y todo te va a ir bien. ¿Les suena esa frase conocida? Y todo te va a salir bien, o todo te va a ir bien. ¿Ah? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero para ello, Dios dice lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, bueno, todos los días, ¿no? Entonces, qué importante es la instrucción. Qué importante. Yo recuerdo cuando tenía 16 años, había llamado a mi padre diciéndole de que, estaba en pleno servicio militar, y le decía a mi padre: papá, quiero verte, que me voy de viaje a zona de emergencia. Estamos hablando de la década del 80. Y mi papá llegó un domingo, recuerdo, a verme, y él me dijo lo siguiente: hijo, te vas a ir a un lugar donde ya nosotros no vamos a estar cerca, pero solamente ten presente esto: tú vas a servir a tu patria, no a aprender vicios. Entonces, hasta ese punto, yo no sabía o no entendía la magnitud de esa instrucción, pero era cierto. Cuando ya llegué a un lugar tan lejos, donde ya no está mi padre cerca, mi madre cerca, y igual había otros jóvenes también, igual que yo, lejos de sus padres, lejos de sus familias, pero en algunos casos, algunos jóvenes se desbandaban, se emborrachaban, se embriagaban. Entonces, ahora, lo interesante es que el primer día, los oficiales nos dijeron: no deben beber licor en las calles, no deben andar borrachos en las calles, está prohibido iniciar una relación sentimental con una señorita, porque no sabes si será terrorista. Lo interesante es que pasaron los meses y se escuchaba de muertes. Los terroristas encontraban a alguien borracho, uniformado, lo mataban. Por ahí alguien se enamoraba de una señorita, amanecía muerto por ahí. Entonces no estaban siguiendo las instrucciones. Y vemos que acá el apóstol Pablo está muy preocupado por los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Pablo les había dado instrucciones, sabían que ellos estaban bombardeados, pero también ellos estaban dando contra la corriente de este mundo. Y Pablo les va a dar instrucciones para que ellos puedan continuar creciendo, para que continúen abundando más y más en santidad y en amor entre hermanos y en amor hacia aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, Pablo les va a dar la primera instrucción. Y la primera instrucción que va a hacer Pablo es que tienen que ir creciendo en santificación. Esa es la primera instrucción: creciendo en santificación. Entonces,
Pablo les va a decir a ellos que deben seguir, que no se pueden detener. Y la primera instrucción es, hay que continuar creciendo en santificación. Ahora, la voluntad de Dios, hermanos, hermanas, es que todo creyente sea santo. La gran pregunta es, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo ante un mundo que todos los días nos bombardea? Un mundo en que todos los días nos ataca. Entonces, tú te cuidas santamente y por ahí de repente, en tu trabajo, alguien te incomoda el día, ¿verdad? O estás andando santamente, ¿no? Y en la casa de repente el hijo, el cónyuge, te saca de quicio, ¿verdad? Estás ahí en alguna situación alabando a Dios cuando de repente ocurre algo que te quita la paz, te quita la tranquilidad, te incomoda y tienes ganas de reaccionar carnalmente. Entonces, pero la voluntad de Dios es que tú seas santo. ¿Cómo lograrlo? Porque la Biblia enseña que la santidad no es una condición que se pueda crear por cuenta propia a través de mucho esfuerzo. La santidad no se puede lograr por buenas obras. La santidad no se puede lograr por el solo hecho de que tú tengas temor al fracaso. Entonces, más bien, la santidad, o uno puede llegar a ser santo en el proceso de vivir la vida cristiana. Si usted, hermano, hermana, ha aceptado a Cristo, si usted ha valorado el sacrificio que Cristo hizo a favor suyo, entonces, ante los ojos de Dios, ante los ojos de nuestro Padre Celestial, usted es considerado santo y completo. Sin embargo, para llegar a vivir de manera santa, tiene que seguir aprendiendo y creciendo en base a la instrucción que nos ha dejado Dios para poder vivir en santidad en esta tierra, en este mundo tan difícil. Y para que esto sea una realidad, usted tiene que dejar que el Espíritu Santo obre en usted. Usted tiene que recordar que su cuerpo es el templo donde mora el Espíritu de Dios. Y la Biblia nos insta a no contristar el Espíritu, a no entristecer el Espíritu desobedeciendo a Dios. Al contrario, hay que obedecer al Señor, hay que seguir la instrucción que nos ha dejado Dios en su palabra. Entonces, dejando obrar el Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a ser amoldados a la imagen de Cristo, según lo que nos dice el autor en Romanos, capítulo 8, versículo 29. Ahora, Dios ahora nos da esta primera instrucción. Él desea que crezcamos en santificación. ¿Cómo vamos a lograr crecer en santificación en este contexto tan difícil que nos rodea a todos? Sobre todo, bueno, antes se decía, ¿no?, que los jóvenes son los que más son atacados en el proceso de la santidad. Otros decían, no, que los casados, no, tanto casados como solteros son atacados igualmente. Por eso es que Pablo nos va a decir cómo crecer en santificación. Y lo primerito, y va a poner el dedo en la llaga. Primero dice, alejándose de todo pecado sexual. ¿Cómo tú puedes crecer en santificación? Tienes que alejarte de todo pecado sexual. Note lo que dice el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Se ha dado cuenta que cada vez este aspecto de la fornicación, de la sexualidad, este aspecto de la pornografía, cada vez se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte? Va creciendo, creciendo, creciendo. Ataca, ataca, ataca más. Entonces, Dios, a través de Pablo, nos va a decir cómo podemos crecer en santificación. Primerito, alejándose de todo pecado sexual. Ahora, un momentito, pongámonos en los zapatos de los hermanos de Tesalónica, por un momentito. ¿Cómo era el contexto ahí? ¿Sabe cómo era el contexto? En esa época,
en el Imperio Romano, las normas de moralidad eran mínimas. En muchas de las sociedades actuales, no son nada mejores. En nuestro país puede haber leyes, pero no se cumplen. Siguen vendiendo revistas pornográficas, siguen abriendo casas de citas, no condenan a alguien en el Poder Judicial por tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no condenan a nadie por engañar a su cónyuge, en cometer adulterio. O sea, no hay. Siempre ha sido poderosa la tentación de experimentar las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Siempre ha sido poderosa la tentación de experimentar relaciones sexuales también antes del matrimonio. Y es fuerte, es poderoso y es peligroso, muy peligroso. Entonces, ceder ante esta tentación puede traer resultados desastrosos. El pecado sexual siempre hiere a alguien, lastima, destruye individuos, destruye familias, destruye negocios, destruye hasta iglesias. Es muy triste. Los deseos y las actividades sexuales deben ser puestos bajo el control total de nuestro Señor Jesucristo. Dios creó el sexo para la procreación, Dios creó el sexo para el placer y como una expresión de amor dentro del contexto del matrimonio. Fuera del contexto del matrimonio es pecado. Por lo tanto, la experiencia sexual debe estar limitada al matrimonio. Además, el pecado sexual solo trae consecuencias, no solamente trae consecuencias físicas, sino que también trae consecuencias espirituales. Ahora, es interesante esta palabra fornicación que usa el apóstol Pablo, porque fornicación, esta palabra es aquí usada en su amplio significado para denotar todo tipo de relación sexual inmoral. Ahora, la palabra requiere una definición amplia, lo que incluye todo tipo de pecados sexuales. Por eso que Pablo usa esta palabra fornicación. Y esto incluye todo pecado sexual que puede cometer el hombre y la mujer fuera del matrimonio. Esta palabra fornicación viene de una palabra griega que se llama porneia y muestra que no es suficiente con decir que usted no tiene relaciones sexuales con alguien que no es esposo, sino que como esta palabra es amplia, se refiere a cualquier conducta sexual fuera de la alianza matrimonial. ¿Y Dios qué dice? Que es pecado. O sea, usted puede decir, yo no tengo contacto con una persona, no tengo contacto con una persona que no es mi cónyuge, pero usted está viendo una película pornográfica, o está viendo una revista pornográfica, o está codiciando a una mujer, o está codiciando a un hombre. Entonces ahí ya usted está practicando la porneia, lo que Pablo llama fornicación. Entonces, Dios, si bien es cierto, otorga libertad sexual en la relación del matrimonio. Dios, dentro del contexto del matrimonio, hay libertad. Hay libertad. Tiene que haber un acuerdo mutuo entre el esposo y la esposa dentro de su relación sexual. Pero no con otra persona que no es su cónyuge. Pero la estrategia criminal de Satanás frecuentemente es hacer todo lo posible por alentar el sexo fuera del matrimonio y desalentar el sexo en el matrimonio. Muchas veces las parejas dejan de tener relación sexual dentro del matrimonio por discusiones, ¿no? Entonces
la esposa lo castiga al esposo o el esposo le castiga a la esposa. No, nada de contacto, ¿no? Entonces, comienza a haber ahí un maltrato, pero también Satanás no se queda de brazos cruzados. Satanás va a proveer todo lo que esté a su alcance para tentar tanto al esposo como a la esposa en un contexto de división dentro del matrimonio. Entonces, recordando aquí la palabra fornicación del griego porneia, es una palabra amplia que se refiere a cualquier relación sexual fuera de la alianza matrimonial. ¿Cómo crecer en santificación? Hemos visto que lo primero es apartándose de la fornicación, apartándose de todo lo que me llame a ser infiel a mi cónyuge, a apartarme de todo aquel que pueda ensuciar esa pureza matrimonial de la cual Dios me ha permitido unirme con mi cónyuge. Pero también Pablo va a ahondar más, va a profundizar más. Y Pablo va a decir que también la otra manera para crecer en santificación, en santidad, es teniendo a su cónyuge en santidad y honor. Nota lo que dice el versículo 4 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, qué interesante, ¿eh? Aquí nos está hablando del control del cuerpo. Ahora, hay tanto hombres como mujeres que son muy descontrolados en ese aspecto. Hay casos de hombres que han tenido experiencias con muchas mujeres, hay mujeres que han tenido experiencias con muchos hombres, experiencias sexuales. Entonces, y Dios habla aquí de que esto se refiere al control de su cuerpo. Ahora, muchas veces los solteros están con la idea de que una vez que se casen, todas esas tentaciones van a desaparecer. No, no van a desaparecer. Si usted no arregla con Dios, eso va a seguir. Así se case, eso va a seguir. Entonces, uno tiene que dejar que Cristo obre en su vida, que Cristo controle esa situación. De lo contrario, usted no va a poder. Por eso es que Pablo insiste, ¿no? Hay que crecer más y más en santidad. Es una batalla permanente en la cual, si usted no le deja a Cristo obrar en su vida, usted no va a poder vencer. Entonces, y aquí pues nos habla de control del cuerpo. Ahora es interesante porque acá el versículo dice que cada uno de vosotros sepa. Esa palabra, sepa. Cada creyente sepa conlleva tener conocimiento o la habilidad necesaria para alcanzar esa meta deseada. Todo cristiano necesita conocerse bien para entender sus debilidades y proponerse con la ayuda del Señor, a salir de esa situación. Cada uno conoce su propia debilidad. Cada uno conoce su propia concupiscencia. Luego vamos a analizar esa palabra que Pablo va a usar también. O, hablando en términos peruanos, cada uno sabe de qué pie cojea. Cada uno en su interior, delante de la presencia de Dios, sabe cuál es su debilidad pecaminosa. Entonces, si uno no le deja al Señor que tome el control, uno no va a poder vencer esa situación. Va a continuar siendo esclavo de esa debilidad sexual. Hay personas que son adictos a la pornografía. Hay personas que son adictas a esas revistas donde salen hombres desnudos, mujeres, etc. Entonces, no le dejan a Cristo que tome el control. Ellos están luchando con sus propias fuerzas. Ellos están batallando con sus propias fuerzas. Sin embargo, no hay progreso, no hay crecimiento,
porque Cristo no está tomando el control, no porque Cristo no quiera tomarlo, sino porque uno no se lo permite. Muchas veces cantamos, Señor, Jesús, tú eres mi amo, Jesús, yo te adoro, Jesús esto, Jesús el otro, pero en la práctica no le dejamos actuar como nuestro Señor. En la práctica no le dejamos actuar en nuestra vida como nuestro Rey. En la práctica no le dejamos actuar en nuestra vida como nuestro amo. Más bien, si dejamos que nuestras debilidades nos gobiernen, si dejamos que nuestras debilidades nos controlen, si dejamos que nuestras debilidades continúen embarrándonos y no dejamos que Cristo realmente controle nuestra vida. Entonces, cada uno tiene que entender sus debilidades y propensiones al mal para que con ello sepa tener ¿qué? Y esa palabra sepa quiere decir obtener maestría sobre. Por eso que Pablo usa esa palabra sepa, obtener maestría sobre. ¿Sobre qué? Sobre su propio vaso. La Biblia dice que a la mujer hay que tratarla como a vaso más frágil. O sea, ¿cómo voy a tratar a mi esposa? Porque la Biblia presenta a mi esposa como mi propio vaso. La Biblia me presenta a mi esposa como mi propio cuerpo, porque dice que cuando uno se casa, se hace uno. Se hace uno. Ya no son dos, sino uno. Entonces, Pablo va a decir que tengamos a nuestros cónyuges en santidad y honor. En santidad quiere decir apartarse del pecado para Dios, para el propósito de vivir una vida pura y santa. Entonces yo pregunto a los varones, ¿qué está haciendo para que su esposa se aparte del pecado, para que su esposa tenga el propósito de vivir una vida santa y pura? ¿Qué está haciendo usted como varón de Dios para que su esposa esté creciendo también en santidad? Ahora, luego dice en honor, porque Pablo dice que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Honor. El honor es el resultado de la separación del pecado. Ese es el honor. O sea, debe mostrar respeto por sus cuerpos como templos del Espíritu e instrumentos del servicio de Cristo. O sea, ¿cómo tratamos a nuestra esposa en el momento íntimo? ¿Cómo la tratamos? Y lógicamente la mujer cómo trata a su esposo en el momento íntimo. Ahora, hay dos detalles importantes que hay que anotar aquí. El respeto del cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. Y también el cuerpo es el instrumento para servir a Cristo. Ahora, como mencioné hace un momento, dentro de la intimidad, el esposo y la esposa toman acuerdos mutuos para su relación íntima. Pero si la esposa no está de acuerdo, el esposo no debe insistir. Y si el esposo no está de acuerdo, la esposa no debe insistir. Ahora, hay otros temas que no puedo tratar acá porque hay jóvenes y señoritas solteras, y ese es un ámbito cuando se dé una charla solamente para matrimonios. Hay temas que podemos tocar dentro de este detallito, ¿no? De ciertas acciones dentro del acto sexual. Pero también, ¿cómo crecer en santidad? ¿Cómo crecer en santidad? No andando en pasiones sensuales. No andando en pasiones sensuales. Y el versículo 5 dice lo siguiente: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La concupiscencia se refiere a unas ansias fuera de control. Por ejemplo, una persona que es farmacodependiente sabe de que las drogas le van a hacer daño,
pero está con unas ansias que le llevan a él a perder el control. Y sabe que si vuelve a ingerir o inyectarse, le va a hacer daño, mucho daño. Y va a afectar no solamente su cuerpo, sino que va a afectar, si es casado, va a afectar a su cónyuge, va a afectar a sus hijos. Hace ya, con Jenny tenemos 20 años de casado, póngale pues hace 25 años atrás, o probablemente más, hablé con un joven, recuerdo, en este salón, dentro de este salón, un joven que en ese momento tenía una bebé de 2 años de edad. Y yo le dije lo siguiente: si tú no te sometes al control del Señor, si tú no te sometes a la instrucción del Señor, tú no vas a poder controlar. ¿Por qué? Porque tú no le estás dejando a Cristo que gobierne tu vida. Tú vas a seguir dependiendo de las drogas, tú vas a seguir dependiendo de muchas cosas que te están haciendo daño. Y no solamente te vas a hacer daño tú, le vas a hacer daño a esa criaturita que hoy te ve como un héroe. Pero ya a partir de los 5 o 6 años, ya no te va a ver como un héroe, te va a ver como un monstruo. ¿Por qué? Porque su esposa me decía que cuando él se drogaba, llegaba violento a la casa, rompía todo, quería inclusive hasta violar a su esposa, la golpeaba, la agredía físicamente. ¿Por qué? Porque las drogas no le permitían a él actuar con criterio. Estaba como un loco. Y yo recuerdo que esa mañana le dije a él, es más, en un momento de locura, en un momento de que estás ahí con las drogas en tu cuerpo, estás todo contaminado, hasta puedes acostarte con alguien que te puede infectar y ese virus lo puedes transmitir a tu propia esposa. Pasó el tiempo, esa niña lo miró con terror a su padre. Pasó el tiempo, su esposa se infectó de SIDA, porque en un momento de descuido, él se infectó y sin saberlo contagió a su esposa. Lamentablemente, él ya murió. Él ya murió. Entonces, la concupiscencia se refiere a unas ansias fuera de control, usualmente por algo ilegítimo, en este caso, por algo injusto. No andar en pasiones sensuales como aquellos que no conocen a Dios se refiere a la vida inmoral de las personas sin Cristo. Las personas que no conocen al Señor, ellas viven su vida inmoral, no les afecta en nada y no les interesa, no les importa ni su propia vida, no les importa el daño que puedan causar, no les importa. Pero una persona en Cristo sabe que si vive esa vida como aquellos que no conocen al Señor, va a contristar al Espíritu, va a afectar a su familia, va a destruir el corazón de sus hijos, sobre todo el corazón y la confianza de su cónyuge. Es terrible, es doloroso. Y uno en ese momento como consejero se siente hasta impotente. Uno en ese momento desea que aparezca el Señor y que diga, paz a vosotros. Hace 20 años atrás, probablemente más, con el pastor fuimos a una casa, un hogar, porque uno de los cónyuges había sido sorprendido en adulterio. Recuerdo de que uno de los cónyuges dijo que entró al auto y en esa época la gente usaba cassettes para escuchar música. Entonces, voy a poner música, de repente es alabanza. Cuando de repente comencé a escuchar la voz del cónyuge con una persona extraña. Se habían grabado ese momento de infidelidad. Entonces, esta persona tenía
3 hijas ya mayores de edad, más de 25 años tenía cada una, y estaban decepcionadas, totalmente decepcionadas. Y bueno, tuvimos que hablar ahí a las hijas sobre la honra hacia los padres. Si es el papá el que falló, la mamá que falla, igual el hijo tiene que seguir honrando a sus padres. Pero en un contexto donde uno de los padres ha sido infiel y donde hay heridas abiertas, entonces es una lucha que se siembra en el corazón de los hijos cuando uno de los padres falla en su fidelidad. Porque en ese momento, sea el papá o la mamá, pierden autoridad espiritual. Qué difícil es que un padre o una madre que ha sido infiel y que ha sido descubierto, le puede decir a su hijo: ponte a orar, ponte a leer la Biblia, no hagas eso porque no agrada a Dios. Y el hijo le puede decir: ¿y tú quién eres para que me lo digas si tú le has desobedecido a Dios y de manera horrible? Nos has traicionado a todos. Para que vean ese contexto en que estaba esta familia. Y lo más triste era ver a los hijos mirando con desprecio a uno de sus padres porque había traicionado el hogar. Es un momento muy doloroso, muy terrible. Por eso que Pablo nos reta a que no caigamos en vivir los mismos patrones que tienen ellos. ¿Qué tipo de patrones? Patrones inmorales. Es por eso que el Hijo de Dios tiene que crecer en santidad. Hermanos, todos los días vivimos bombardeados de impureza. Todos los días recibimos invitación a fallar a la persona que nos ama. En este caso, nuestro cónyuge. Hermano, usted tiene su esposa, séale fiel. Hermana, tiene su esposo, séale fiel. Pero Satanás está ofreciéndole en bandeja amplia para que usted resbale y caiga en pecado de infidelidad. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de no caer en las prácticas de inmoralidad sexual y más bien debemos de cuidar nuestra vida, nuestra relación con Dios y no caer en esta trampa que nos pone Satanás todos los días. O sea, no caigamos en toda clase de inmoralidad sexual. Por último, ¿cómo crecer en santificación? No dañando a su prójimo. En versículo 6, ¿qué dice? Dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. O sea, qué interesante. Cuando acá dice no agrave a su hermano, quiere decir no te aproveches de tu hermano. No te aproveches. Luego, no engañe a su hermano. O sea, engañe quiere decir tomar algo con egoísmo, tomar algo con ambición para ganancia personal a costa de otro. Esta definición incluye la noción de sacar ventaja de alguien. Es por eso que Pablo dice no agravies, o sea, no te aproveches. Y en este contexto se refiere, curiosamente, al pecado sexual. Ahora, cuando un creyente busca satisfacer sus deseos físicos y obtener placer sexual a costa de un creyente, ha violado este mandamiento. Eso no debe ocurrir en la familia de Dios, no debe ocurrir. Por eso dice, no agraves a tu hermano o no agraves a tu hermana. Así como hay hombres que se aprovechan de una hermana bebé en la fe, así hay mujeres que también se aprovechan de hombres bebés en la fe. Casos
hay muchos. O sea, han practicado la inmoralidad que cometen la gente que no conoce al Señor. Y viven como si no conocieran al Señor, cuando en realidad están contristando al Espíritu Santo. Y se han olvidado que el cuerpo que nos ha dado Dios tiene que ser tratado con santidad y honor, como hemos visto hace un momento. Ahora, si bien es cierto, se está enfatizando bastante, ¿no?, dentro del contexto matrimonial, pero igualmente los jóvenes, las señoritas, sus cuerpos tienen que ponerlo bajo el control de Cristo, porque Satanás va a impedir que tú trates tu cuerpo con santidad y honor. Satanás va a impedir que tú puedas ver a tu hermana joven, a tu hermana en Cristo, en santidad y honor. Señorita, Satanás va a tratar de impedir que tú veas a tu hermano en Cristo en santidad y honor. Va a tratar de sembrar en tu corazón lo indebido. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, Pablo está tratando este asunto con los Tesalónica, ¿por qué? Porque el Imperio Romano era muy sucio en ese aspecto, muy sucio. Y eso era muy fácil de contagiar en el aspecto sexual. Y Pablo tenía que cuidar el corazón de sus hijos espirituales allá en Tesalónica. Hoy nosotros vivimos bombardeados de la pornografía. Entonces, lo mismo nos está diciendo Dios hoy. Hay que cuidarnos y no caer en la trampa de revolcarnos en la suciedad del sexo indebido y sobre todo siendo de agravio a un hermano o a una hermana en la fe, aprovechándonos de ellos. Y no solamente eso, a veces hay que tener vergüenza también. Ha habido casos de líderes que han abusado de niños, han violado niños. No solamente debemos escandalizarnos por el aspecto del catolicismo, que lamentablemente ha habido sacerdotes que han violado niños, pero también en el mundo evangélico ha ocurrido. Y es una vergüenza. Es una vergüenza total. Se han comportado como si fueran personas inconversas. ¿Por qué? Porque no han dejado que Cristo solucione y controle esa debilidad enfermiza que tenían desde antes de su conversión. Y ha traído graves consecuencias a su vida y ministerio. Entonces, hay tres razones por las cuales el creyente no debe cometer agravio ni engaño contra su hermano en Cristo. La primera razón, para que la tengas en cuenta, no te olvides que Dios es vengador, porque el Señor es vengador de todo esto. O sea, Dios puede juzgar todo lo que va contra su santidad. Segunda razón, Dios no nos llama a la inmundicia. Jamás Dios va a llamar a la inmundicia. ¿Cómo Dios va a llamar a la inmundicia si Él es santo? Entonces, Dios no llama a la inmundicia. Y ahí dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. O sea, la vida de inmundicia no es consecuente con el llamado más alto del creyente. ¿Cuál es ese llamado más alto? Vivir en santidad. Y tercero, que si un creyente desecha esta instrucción, está desechando a Dios. Si el creyente desecha o decide desechar esta instrucción, está desechando a Dios. Porque ahí el versículo 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, todos nosotros
Desde el momento que aceptamos a Cristo, nos convertimos en el templo donde mora el Espíritu Santo. Y cuando vamos a la palabra de Dios, que es nuestra instrucción, entonces el Espíritu Santo cumple un ministerio de guiarnos a entender la palabra de Dios. Y si en ese aspecto de lo sexual, que Dios es bien claro, nosotros decidimos desecharlo, entonces no estamos solamente desobedeciendo, sino que estamos desechando la enseñanza o la instrucción de Dios. Entonces, dice acá nuevamente, versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, su desobediencia, mi hermano, significa desechar, pues, lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestra vida. Un creyente que deseche, un creyente que anule, un creyente que vacíe, un creyente que cancele, un creyente que desconsidere, un creyente que desprecie el mandamiento del Señor o la instrucción del Señor en cuanto a la inmoralidad sexual, no está desechando al hombre, está desechando directamente a Dios, porque es Dios quien nos ha dado el Espíritu Santo en el momento que aceptamos a Cristo. ¿Para qué? Para vivir en santidad, para crecer en santidad cada día. ¿Cuántos están cayendo por este aspecto? Ahora, hay mucho más para tratar acá, pero no se puede por causa del tiempo. Pero mire, tan solamente hemos visto la primera instrucción. El próximo domingo, si Dios permite, veremos la segunda y la tercera instrucción. Pero en la primera, curiosamente, muchos creyentes caen en esta primera instrucción. Para crecer en santidad hay que apartarse de la fornicación, de lo inmoral, de lo sucio. Y vaya que es una batalla muy dura, porque no solamente es físicamente, sino que Satanás comienza a actuar mentalmente y por los ojos. Y ahí es Satanás donde ataca más, ataca muy fuerte. Entonces, usted tiene que procurar, mi hermano, mi hermana, y es mi oración de que usted no esté andando, y si es que está andando en eso, es tiempo de arrepentirse cuanto antes de que Dios tome cartas en el asunto, porque acá dice que Dios es vengador. O sea, Dios no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo sus hijos se embarran en la inmoralidad sexual. Dios de actuar va a actuar en su manera, en su modo, no sé cómo lo hará, pero usted, si está andando incorrectamente, es tiempo de corregirse y dejar que Cristo tome el control de su vida.